Nervioso, espero no se me note mucho, pero es un gusto poder estar con ustedes. Se me nota. Bueno, vamos a estar continuando nuestro estudio en la epístola de Pablo a los Colosenses. Y para empezar, vamos a escuchar esta noticia que estuvo esta semana circulando por ahí. Tal vez no fue una gran noticia, y en parte gracias a Dios, pero internacionalmente sí fue una noticia. Y es que hace unos días esta noticia, ¿verdad?, fue acá en Guate, y es que el Consulado de México celebró por primera vez en la Embajada de México en Guatemala un matrimonio civil entre dos mujeres mexicanas. El evento fue promovido como un símbolo de inclusión en el marco del mes del orgullo, ¿verdad? Saben que estamos en el mes del orgullo, en junio. Y no tardaron en llegar tanto los aplausos como las críticas. El propio consulado lo expresó así: celebramos el amor sin fronteras. En el mes del orgullo tuvimos el placer de celebrar por primera vez en la Embajada de México en Guatemala una boda civil de una pareja del mismo sexo. Este es un derecho al que tienen todas las personas cuando ambas son de nacionalidad mexicana. Y detrás de este acto hay tres realidades claras. La primera es que estas personas tienen una forma de pensar que no está basada ni cimentada en la palabra de Dios. En segundo lugar, actuaron con un propósito. Promovieron lo que ellos consideran inclusión. Y en tercer lugar, obtuvieron resultados acordes a ese propósito: hacerse visibles internacionalmente y promover su mensaje en un país donde ese tipo de unión no es ilegal, pero no es legal. Esto nos muestra cómo el mundo opera. Tiene una manera de pensar que presenta como sabiduría, actúa con un propósito definido y presume orgullosamente los resultados que logra en sus propios términos. Y cuando logran lo que se proponen, lo celebran como sabiduría, como avance, como algo digno de admirar. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Dónde buscamos nosotros la sabiduría? ¿En dónde está nuestro propósito? ¿Cuáles son nuestros resultados? El Señor en Colosenses, a través del apóstol Pablo, nos muestra un camino completamente distinto. El camino de quienes están llenos del conocimiento de Cristo. Y este camino se caracteriza por una dependencia plena, una dirección plena y una esperanza plena. Pueden abrir sus Biblias, por favor, en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Colosenses. Y vamos a estar en la sección del verso 9 en adelante, del 9 al 12. Y vamos a meditar en la primera característica de este camino de los que están llenos del conocimiento de Cristo. Y esa primera característica es que tenemos esa dependencia plena. La vamos a ver en el verso 9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y tenemos algo bien interesante, y seguimos la secuencia. El hermano Pastor Harold compartía la semana pasada acerca de esa acción de gracias de Pablo. El evangelio ha dado fruto, ¿verdad? Y está creciendo y se está esparciendo. Pero vean, en esta sección ya no es una acción de gracias, sino es una petición y un ruego delante del Señor. El verso 9 nos muestra dos acciones constantes: una oración y un ruego. Y este es un acto de intercesión acompañado de una súplica. Pablo sabe lo que esta iglesia enfrenta. Él sabe de lo que están rodeados y lo que se está infiltrando entre ellos. Y la dirección de esta súplica no es que confíen más en el Señor, no es que sean más amorosos, no es que sean más santos,
No es que sean más pacientes, nada de eso. Pablo está agradecido por el fruto del Evangelio que se evidencia a través de esto, ¿verdad? Y el hermano resaltaba 3 elementos de ese fruto. Y el amor es uno de ellos. Pero otra vez, esos son frutos. Por otro lado, Pablo no ora con urgencia al respecto de esos frutos, sino que ora porque sean específicamente algo. Y es que sean más llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y el verbo ser llenos acá, que es un recurso muy utilizado en esta carta, transmite la idea de una plenitud. ¿Y cómo se llama el estudio de esta epístola? Plenitud. Y transmite esa idea, una plenitud que gobierna y dirige ante todos nuestros pensamientos. Pablo no ora simplemente para que los creyentes adquieran cierta información acerca de Dios, ni ora específicamente, en primer lugar, de forma urgente, de forma necesaria, por frutos, porque los frutos son un resultado. Pero lo que necesitan ellos para llegar a ese resultado es conocimiento. Ese conocimiento que es de su voluntad. Esa plenitud que gobierna y dirige la manera de pensar de los creyentes. No es solo información teológica, académica, sino que sean controlados por un conocimiento que transforma vidas. Y eso es lo característico del Evangelio. El Evangelio transforma vidas. El conocimiento de este mundo no. Además, no se trata de un saber meramente teórico, sino práctico. Aquí se refiere a sabiduría, que nos lleva a vivir conforme al propósito de Dios, reflejando su carácter. Además, Pablo pide que este conocimiento entonces se dé en toda sabiduría y comprensión espiritual, lo que subraya que no basta con memorizar enseñanzas o decir amén, sino aplicar lo aprendido. Eso es sabiduría. Moverse, vivir de acuerdo a lo aprendido. Eso es andar sabiamente. Pero por otro lado, también discernir lo que es la verdad. Debemos discernir espiritualmente. Con base en ese conocimiento, eso es comprensión espiritual. Que estas doctrinas que estamos aprendiendo como iglesia, que resaltan de la palabra de Dios, afirmen nuestras convicciones, afirmen nuestro entendimiento de Dios, afirmen lo que es el Evangelio, quién es Cristo, qué es lo que se trata en toda la carta. Este es Cristo y esta es la plenitud de Dios. Es Dios y hombre. Y más adelante, en otras secciones, vamos a estar platicando de esto. Pero Pablo ora con tanta intensidad. Desea que la iglesia tenga un conocimiento de Dios, un conocimiento del Evangelio. Y todo esto tiene su centro en Cristo. Es en Él quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la sabiduría divina. Cristo es la sabiduría de Dios, hecha carne. Conocerle a Él es nuestra mayor necesidad. Conocer su carácter, comprender la grandeza de sus obras, abrazar su gracia y reconocer cómo la justicia divina fue derramada sobre Él para nuestro beneficio. Conocer a Cristo es conocer al Padre. Y esta es una verdad tan profunda que necesitaremos toda la eternidad para contemplarla. Esta vida no es suficiente. Este conocimiento es inmenso y es urgente. Es necesario para nosotros. Antes de cualquier otra cosa. Conocer cualquier otra cosa que no sea el Evangelio y ponerlo a la par es como comparar el oro con la basura. Es tan urgente y necesario que todos deberíamos estar rogando con Pablo para que esto suceda en nuestras vidas.
Pablo sabía lo que pedía por los creyentes, pues él mismo anhelaba eso para sí mismo. Creo que si pensamos en un personaje de las Escrituras del Nuevo Testamento, Pablo es uno que podríamos pensar, este hombre estaba loco. Porque él quería comprender la obra de Cristo a tal punto de experimentar los sufrimientos para poder entender lo que Cristo hizo por nosotros. Filipenses 2:17. No vayan ahí, lo voy a leer. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Él quería conocer tanto a Cristo, que no es que él anhelaba la muerte, pero él quería aprovechar el sufrimiento para experimentar lo que el Señor experimentó. Como creyentes necesitamos conocimiento de Dios, ante el conocimiento que este mundo resalta y expone como verdadera sabiduría. Un navegante puede tener el mejor mapa, pero si no sabe cómo interpretarlo, ni usar la brújula, ese mapa no le servirá de nada. De la misma manera, el conocimiento sin sabiduría y sin comprensión espiritual es inútil. Y la pregunta acá ¿es tu oración, tu prioridad ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios? Cuando enfrentas decisiones difíciles y a veces morales, dilemas morales en tu vida, tu manera de actuar, tu manera de tomar esas decisiones, ¿muestran un discernimiento en la palabra o una influencia en la sabiduría de este mundo? Cristo es la voluntad de Dios revelada para nosotros. En Cristo vemos y conocemos el carácter del Padre. Él es la encarnación de la sabiduría y el entendimiento espiritual que necesitamos. Y cuando tenemos esta dependencia de conocerle a Él, inevitablemente nuestro andar cambia. Nuestra dependencia plena nos lleva a la segunda característica, que es tener una dirección plena. Versículo 10. Vean conmigo, capítulo 1. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y el propósito del conocimiento de Dios entonces es llevarnos hacia andar de una manera digna de Él, agradándole en todo. El verbo andar expresa un estilo de vida continuo, constante, no un acto aislado. Pablo aclara que el conocimiento de Dios no es un fin en sí mismo, sino el medio para vivir una vida que agrade al Señor en todo. Vean esa plenitud. El Señor nos da todo el conocimiento que nosotros necesitamos para vivir en toda sabiduría, tener todo discernimiento, para obrar en todo lo bueno, agradándole en todo. Y esto se evidencia en dos aspectos clave. Al dar fruto en toda buena obra, el conocimiento verdadero de Dios transforma la vida del creyente de una manera visible. Quien conoce a Dios comienza a actuar como Él, produciendo obras que reflejan su carácter y que llevan a las personas a decir, este no es como los demás, este es diferente. Su forma de hablar. ¿Recuerdan cómo los discípulos eran identificados por los demás cuando negaban al Señor? ¿Verdad? Y el Señor pues ya había sido llevado, ¿verdad? Y entonces decían los demás, este habla como aquel. ¿Pueden las personas decir eso de nosotros? ¿Pueden las personas identificarnos con Cristo? ¿Aún entre tantos que dicen ser creyentes? ¿Pueden las personas ver una diferencia en nosotros?
Porque hay muchos que dicen ser creyentes, pocos realmente lo son. Pocos viven de una manera digna de Él. Y se nota, es palpable, es visible. El conocimiento verdadero de Dios transforma la vida del creyente de una manera visible. Y Pablo en este pasaje no pone el énfasis en la fe, el amor y la esperanza, porque otra vez estos son resultados de ese conocimiento profundo. Adelante. Como se explicó el domingo anterior, todo esto nace del Evangelio. Es el Evangelio el que alimenta nuestra fe, impulsa nuestro amor, sostiene nuestra esperanza. Pero también podemos tomar en cuenta este otro aspecto, y es que un creyente que conoce al Señor sigue creciendo en el conocimiento del Señor. Porque el conocimiento del Señor es eterno. Y otra vez, vamos a estar una eternidad conociendo quién es Dios, quién es Cristo, qué es el Evangelio, que es tan sencillo, gracias. Es tan sencillo el Evangelio, en términos de que un niño lo puede entender, pero es tan amplio y profundo, que necesitamos una eternidad para conocerla, conocer este plan, conocer, Señor, ¿por qué me salvaste? No merecía tu salvación. Merecía condenación eterna. ¿Por qué me salvaste? Antes yo tenía un dilema con la elección. El Señor me había salvado. Mi familia no es salva. Y mi dilema era, Señor, ¿por qué no lo salvas? ¿Por qué no lo salvas? ¿Por qué me elegiste a mí? Elígelos a ellos. Y la verdadera pregunta es, Señor, ¿por qué me salvaste a mí? No tenía nada especial. No era digno, no era justo, no era bueno. Y me salvaste. Vamos a pasar una eternidad pensando en esto. Y dándole gloria a Dios por esto. Este es el conocimiento en el cual crecemos. No es estático, es un proceso dinámico. Cuanto más conocemos a Dios, más lo reflejamos en nuestra vida. El conocimiento de Dios no se agota, es inmensurable, es enorme. Y su efecto es progresivo y transformador en nosotros. Así como un árbol plantado junto a corrientes de agua, como dice el Salmo 1, da fruto en su tiempo y su hoja no cae. El creyente arraigado en Cristo da fruto constante. Porque lo que lo nutre es ese conocimiento. Y crece en ese conocimiento. No depende de las circunstancias externas, sino de ese conocimiento, esa conexión viva que tiene con Dios. ¿Es tu meta diaria agradar a Cristo? Tus decisiones, actitudes, ir contigo, de los que están acá, una semana completa. La pregunta es, ¿vería una vida centrada en Cristo o en tus propios deseos? ¿Vería una dirección clara en tu vida? ¿En el cual Cristo es la meta? ¿O vería que la meta son los propios deseos de tu engañoso y perverso corazón? Cristo es quien hace posible que andemos como es digno del Señor. Él nos transforma y nos capacita para dar fruto y para agradar al Padre en todo. El conocimiento es la base. Como dice una frase, el conocimiento es poder. Y esta dirección plena se hace evidente en una esperanza plena en Cristo. Leamos el 11 y 12, verso 11 y 12. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria,
para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. El fruto de la vida del creyente no es un logro humano, no es el resultado de una disciplina personal en nuestras propias fuerzas, ni de un temperamento naturalmente fuerte. Es la obra del poder de Dios en el conocimiento del Evangelio. Pablo lo deja claro al orar que los colosenses sean fortalecidos con todo poder. Pero esta fuerza no viene de ellos. Esta fuerza no viene de la iglesia, no viene de cada uno de nosotros. Vean, conforme a la potencia de su gloria, conforme al poder de su gloria. Esa es la fuerza con la que contamos y no es nuestra. Viene del Señor. Esto es lo que nos sostiene en esta vida cristiana. Lo que produce fruto verdadero. No es nuestra fuerza, sino la plenitud. Su ira, su justicia, pero también su misericordia, su gracia y su bondad. Tenemos el Antiguo Testamento y vemos cómo Dios trata con Israel. Y vemos la paciencia de Dios con Israel. Pero aún ahí Dios no había mostrado la plenitud de sus atributos. Aún ahí Dios no había mostrado la plenitud de su paciencia. En Cristo se evidencia, se expone ese atributo a plenitud. Pablo menciona 3 resultados concretos de este poder en acción. Vean ahí en el versículo, toda perseverancia y paciencia. Y es que la perseverancia es la capacidad de soportar pruebas, circunstancias difíciles. Y vean lo interesante, es Dios quien nos fortalece en medio de estas pruebas. Pero ¿saben qué es lo curioso? La siguiente palabra. Paciencia. El Señor nos equipa para perseverar en toda prueba difícil, pero también para ser pacientes con personas difíciles. Ese es el poder del Evangelio. No se manifiesta en milagros, no se manifiesta en hazañas, ¿verdad? En dones extraordinarios, en bajar fuego del cielo, ¿verdad? En nada de eso. ¿Saben qué es uno de los mayores milagros que pueden haber? Es que el Evangelio permita que pecadores como nosotros, que potencialmente cada uno de nosotros podría asesinarse o asesinar unos a los otros por una cuestión tan pequeña, nos capacite para ser pacientes entre nosotros. Podamos ser afirmados sobre la roca en medio de las tempestades. Circunstancias difíciles, personas difíciles. El Señor te ha capacitado para que puedas estar fortalecido en medio de eso. Y eso es un alivio, es un recordatorio, porque podemos estresarnos y ponernos ansiosos porque tal vez las personas a nuestro alrededor no hacen lo que quisiéramos y nos sacan de nuestras casillas. Pero ¿saben por qué el Evangelio nos permite tener este tipo de fortaleza? Pregunto, todos los días ¿sacamos a Dios de sus casillas? Tal vez lo último que hicimos anoche, antes de ir a dormir, fue pecar. Ni nos dimos cuenta. Pasamos días sin agradecerle por la vida que nos da, disfrutando esa gracia común. Pasamos días sin agradecerle por las bendiciones directas que nos da a nosotros, respuestas contestadas a oraciones. Pasamos días, a veces alejados,
de una comunión con Él. Y algo que decía un hermano que me encantaba era, nosotros estamos a varios pasos de Dios, de alejarnos, pero solo uno de volver. Y Él en su paciencia se mantiene fiel a sus promesas, nos bendice, nos sostiene en su salvación. Y esta es la base para que nosotros hagamos lo mismo con estas personas y para que prevalezcamos en medio de circunstancias difíciles. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que no termina ahí. Dice que también esto es con gozo. Versículo 11 al final. Con toda perseverancia y paciencia, con gozo. Dando gracias. Ya no solo gozo, ahora hay que ser agradecidos. Señor, gracias por las pruebas que nos das. Ojalá tuviéramos un entendimiento correcto de cómo ora el Evangelio con nosotros, ¿verdad? Y por qué pasa lo que pasa a nuestro alrededor. Y Spurgeon tenía una frase que a mí me encanta y es: todos los días beso la mano que me estrella contra la roca. Y esa roca es Cristo. Saber que todo lo que Dios permite en nuestras vidas, aun en estas circunstancias difíciles, a lo mejor un problema de salud que tal vez ni tiene cura, tal vez algún familiar que amamos tiene ese problema de salud y los médicos no dan respuesta, no dan ningún alivio, hay un medicamento de por vida. Tal vez hemos luchado con un cáncer. Tal vez un familiar murió. Tal vez un amigo amado murió. Tal vez alguien obró de una manera que diríamos tan cruel en contra de alguien que amamos o en contra de nosotros. Pero ¿saben? El Señor permite esto. Y te ha capacitado para que en medio de esas circunstancias puedas estar fortalecido. ¿Con qué te ha capacitado? Con su Evangelio, con su conocimiento. En medio de tanta mentira, de tanta verdad, que no es verdad, el Evangelio nos sostiene. Y podemos ver, aparte del gozo, ¿verdad?, que no nace de unas circunstancias favorables. Ven lo interesante, a veces definimos el gozo como, bueno, si yo tengo estas cosas, ¿verdad? Si tal persona está en armonía conmigo, entonces yo voy a estar tranquilo, voy a estar feliz, ¿verdad? Y entonces, lo que yo etiqueto como un gozo, dependen de las circunstancias, pero el verdadero gozo depende de nuestro conocimiento del Señor en medio de esas circunstancias. Entonces este gozo no nace de circunstancias favorables, sino del conocimiento profundo de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Recordamos a Pablo, por ejemplo, cuando 3 veces clamó al Señor. No se sabe qué era ese aguijón en la carne. Hay muchas posturas. Alguien dice que podría ser un problema de salud, ¿verdad? Que podría ser una persona difícil con la que Pablo tenía problemas, ¿verdad?, por la predicación del Evangelio, etc. Pero cualquiera que haya sido este aguijón en la carne, recibió la misma respuesta 3 veces. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. ¿Y en dónde contamos con gracia? En el Evangelio. En primer lugar, las cosas que decimos, Señor, una conferencia de ella, pero es una mujer que básicamente depende de su silla de ruedas. Y no puede ni mover los brazos, ¿verdad?
Y recuerdo una vez que la escuchaba, gloria a Dios. Yo decía, no estoy en esa condición. Mi vida no es tan mala en ese sentido. Pero ella, ¿de qué es esa fortaleza? Y no sé si les ha pasado, pero a veces se va a orar por hermanitos que están en con el Padre. Pablo concluye con una nota de gratitud. ¿Por qué? Porque el Padre nos hizo actos. Nos hizo actos. ¿Recuerdan a los puritanos? ¿Recuerdan tal vez a los padres de la iglesia primitiva, verdad? Y uno dice, wow, yo quisiera tener la misma calidad de fe que ellos. Yo quisiera tener el mismo valor que esos mártires, que son históricos, los mártires de Fox, ¿verdad? Y los de las catacumbas, ¿verdad? Y uno diría, wow, ¿cómo me anima leer estas historias, estos registros? Y quisiera tener esa misma fe, quisiera tener esa misma calidad alineada con el Evangelio para padecer. Para hacer eso. Todos participamos de una misma herencia, no hay más herencia que otro. Todos recibimos la misma calidad de esa herencia, de ese poder, por la gracia del Señor. Y en eso está la gratitud. Debo recordar que en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las personas difíciles, primero el Señor lo permite y Él está obrando en mi vida y eso está permitiendo para que yo sea un testimonio vivo del Evangelio. Como dice Pablo, ustedes son cartas, ¿verdad? Son cartas que pueden ser leídas por el mundo. Por la forma en cómo viven, cómo hablan, cómo actúan. También nos hace recordar que todos hemos sido capacitados para poder estar en estas circunstancias, en este propósito, en esta dirección, porque entonces tenemos la esperanza de que Él nos ha rescatado, nos ha transformado, nos ha dado derecho a una herencia eterna junto con todos los santos de todos los tiempos de la historia. Es esa misma herencia la que todos tenemos. Este es el conocimiento que nos mantiene dependientes de Él. Y esta es nuestra esperanza, aún este fruto, aún el hecho de permanecer. Y vean, el Señor nos llama a estar fortalecidos en su conocimiento. No a ganar, no a ser victoriosos. Él ya ganó. Una frase que se repite en Efesios, con la armadura, la que les ha dado para que estén firmes. Firmes en medio de la guerra. Estén bien cimentados. Y cada componente de la armadura cumple ese propósito. Este es el conocimiento que nos mantiene dependientes de Él. Y aquí la pregunta. ¿Tu gozo se desvanece cuando las circunstancias cambian? ¿Depende tu gratitud de lo que tienes? ¿De con quién estás? ¿De lo que Dios ya te ha dado? ¿Puedes ver en tu vida evidencia de ese poder, paciencia, gozo y gratitud? Incluso en medio de las dificultades. ¿Tienes el gozo suficiente? ¿Eres agradecido en medio de estas circunstancias? Entonces, ¿qué es lo que falta si no es el caso? Conocimiento. Conocer quién es el Señor. Nos da alivio. Nos da descanso. Nos da gozo. Nos
mantiene firmes. Este mundo está... Spurgeon decía, aún este mundo se desvanezca y se vaya por la cruz. Quiero. Mientras todo se desvanece, Cristo es mi esperanza. La vida cristiana no es una vida de esfuerzo, sino una vida dependiente del poder de Dios. Cristo es la plenitud de nuestro caminar. Y finalmente, vemos esto. Cristo es quien nos hace aptos para la herencia, es quien nos hace por nuestra paciencia y gratitud. Él. ¿Qué hacer? Nada. Él. Entonces, no plenamente en Cristo y descansa plenamente en Cristo. No busques la sabiduría del mundo ni frutos temporales. Más bien haz tu oración: Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad. Capacítame para agradarte y producir fruto para tu gloria. Y quiero leer para terminar. Una persona que era discípulo del apóstol Juan. Y es bueno, obviamente eso está en registros católicos, ¿verdad? Ellos se apoyaron de todo eso. Pero es bueno nosotros conocerlo, ¿verdad? Nos puede dar ánimo y nos puede llevar a examinarnos también. Y es alguien llamado Ignacio de Antioquía, que era un obispo, un anciano de la iglesia de Roma. Y esta persona iba a morir en el Coliseo romano. Iba a ser función de circo para los romanos. Y la iglesia estaba preocupada. Y le escriben: hey, o sea, ¿qué podemos hacer, verdad? Para liberarte de ahí, para sacarte de ahí. Ignacio escribe: por favor, no me hagan tal mal. Permítame padecer. Él dice esto: soy Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para ser hallado como pan puro de Cristo. No me hagan tal daño. Permítame padecer por mi Señor. Quiero padecer por mi Señor. Vemos los primeros creyentes. Vemos nuestra vida. Hay mucho trabajo por hacer. Pero ¿cómo empieza? Conociendo quién es Cristo. No demos por sentado el Evangelio. El Evangelio nos sostiene cada día, en cada momento, en cada decisión, en medio de cada circunstancia, en medio de cada persona. El Evangelio es poder de Dios para nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de meditar en todo lo que Cristo es para nosotros. Y permítenos, Señor, permítenos conocerte, tener la disposición para conocerte y tener un enfoque al momento de conocerte, que no es simplemente llenarnos de conocimiento, sino llevarlo a la práctica, tener discernimiento para saber lo que a ti te agrada, Señor. Y que ese conocimiento, que es el Evangelio, que es quién eres tú, cuáles son tus atributos, cuáles son tus obras, cuáles son tus planes,
que nos has permitido en esta vida. Señor, que podamos ir a este conocimiento, que seamos fortalecidos, que podamos permanecer en cualquier circunstancia, entre cualquier tipo de persona, que nuestro gozo no dependa de esto, sino de quién eres tú. ¿Quién eres tú para nosotros? ¿Qué haces tú por nosotros? Y podamos darte gracias. Donde es urgente, es un ruego. Que podamos estar en el sentir de Pablo. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.